Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite continuar con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 27 del versículo 45 al 49. Le invito para que lea con nosotros o nos escuche conforme a lo que dice la bendita palabra de Dios. De antemano, gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos y recuerde que en esta lectura, más que otra cosa, tratamos de dar lectura a la palabra de Dios y hacer algunas breves consideraciones que desde luego sabemos que el Espíritu Santo es el que aplica la palabra a nuestras vidas y pidámosle al Señor siempre la interpretación correcta para sobre todo vivir la palabra de Dios. Así que gracias por sus comentarios, por sus saludos y le invito para que comparta la lectura y gracias por orar por nosotros. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Mateo 27, 45 al 49. Dice así la palabra de Dios. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniendo en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Queridos hermanos y amigos, recordemos que la noche cuando Jesús nació, el cielo de Belén se iluminó con las huestes celestiales que se les aparecieron a los pastores. Pero el día de su muerte, el cielo se oscureció. Aquel himno de los ángeles, gloria a Dios en las alturas, ahora lo sustituye el grito de sea crucificado. Queridos hermanos y amigos, sabemos que en este momento el Señor Jesús estaba llevando toda la carga de nuestros pecados. Por otro lado, aquella inscripción de Pilato que pusieron sobre su cabeza y la súplica del ladrón penitente que murió a su lado, lo proclamaron como el rey de los judíos. No le dieron regalos de oro ni incienso, solo le ofrecieron vino mezclado con mirra para tratar de mitigar su dolor, pero él no lo quiso beber. Debemos de decir también que la hora sexta del día era la sexta hora después de la salida del sol. Entonces, desde cerca del mediodía hasta aproximadamente las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre la tierra. Es imposible dar una explicación natural a eso. No pudo haber sido un eclipse solar simplemente. Pero sabemos que el Padre estaba cubriendo a su Hijo. Era algo como cuando se extiende una sábana que cubre de punta a punta. Hermanos, recordemos también en esta lectura que en el sermón de Jesús acerca de las señales del fin, también habló en algún momento de que el sol se oscurecerá. Pero aquí sobre todo está marcándose el juicio de Dios sobre el pecado que fue arrojado sobre su Hijo mientras estaba en la cruz. Aquí notamos que todo el peso del pecado estaba siendo llevado por la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado también, después de 3 horas en la cruz, aquí escuchamos estas palabras del Señor Jesús, cuando Él clama y podemos registrar cuando está diciendo en el versículo número 46, Elí, Elí, lama sabactani. El Señor Jesús está hablando estas palabras que nosotros las conocemos como aquellas palabras desde la cruz o aquellas 7 palabras. Aquí podemos encontrar por lo menos 3 de estas 7 palabras
cuando da la primera: Padre, perdónalos. Y ahora: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quedan registrados en este evangelio. Hermanos y amigos, Dios mío, ¿por qué? Notamos que Jesús está haciendo una súplica. El Señor Jesús siempre tuvo intimidad con su Padre, pero en este momento era un momento donde estaba el Cordero de Dios llevando nuestro pecado. Pareciese que es una pregunta donde algunos creen que Jesús se sentía abandonado realmente. Pero realmente sabemos que nuestro Dios es santo y que en esa santidad era el momento crucial donde el Hijo de Dios, el que fue enviado para la remisión de nuestros pecados, podía solamente decir estas palabras, porque en la santidad de Dios el pecado estaba siendo consumado por la muerte de su Hijo. Cuando Jesús habla y dice sentirse abandonado, no quiso decir que solo se sentía como si Dios lo hubiera abandonado. En realidad, realmente a veces es imposible comprender lo que esto significa. Lo que estamos diciendo es, y lo que la Biblia nos está hablando, es que el misterio del Dios hombre fue posible a través de la encarnación. Y en lo más profundo de su humillación, Jesús soportó por nosotros el dolor del abandono del que es 3 veces santo por el pecado, no de Jesús, sino de usted y mi pecado. Era una parte necesaria de la obra de redención. Recordemos que dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, en Gálatas 3:3. Luego 2 Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Hermanos, todos desearemos saber la respuesta a la pregunta que hace Jesús. Pero Jesús nos está mostrando que no hay ningún pecado que Él no pueda consumar, porque Él lo llevó todo en esta muerte en la cruz del Calvario. Hermanos y amigos, también debemos recordar que el amor de Dios por nosotros se manifiesta en este sacrificio. La oración de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es realmente también parte del versículo del Salmo 22, cuando leemos el Salmo 22. Y aquí hay un salmo profético. Hermanos y amigos, damos gracias a Dios y gloria a Dios por su misericordia. Como la palabra de Dios se cumple, el Salmo 22 se está cumpliendo cabalmente. Ahora bien, Mateo registra estas palabras que están dichas por Jesús en arameo. Nos está recordando lo que Jesús dijo en arameo y lo que significa: ¿por qué me has desamparado? Algunos pensaron que llamaba a Elías. Tal vez pensaron que Jesús se sentía desconsolado. Pero realmente lo que el Señor Jesús estaba diciendo, que estaba pagando nuestro pecado, que estaba cumpliendo la palabra, la escritura en el Antiguo Testamento, y que todo el peso de la ley la estaba llevando Él en sus espaldas y en su muerte. Por eso damos gloria y gracias a Dios en esta ocasión. Y sabemos que el Señor Jesús pudo salir victorioso de este momento tan difícil, en el cual el pecado de todos nosotros estaba cubriéndose la paga. Y recordemos que la paga del pecado es muerte. Demos gracias a Dios por su infinita misericordia, y que el Señor nos dé entendimiento de su palabra, y que podamos agradecer al Señor por este
grande amor, profundo amor, incomprensible, pero real. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Señor Jesús, te agradecemos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor Jesús, por ir en nuestro lugar, por pagar nuestros pecados, porque todo el peso de la ley, todo el peso de nuestro pecado fue sobre ti. Y por un momento, como este Salmo 22 es justamente lo que tú, Señor Jesús, estabas viviendo en ese momento cuando se exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Señor, gracias, porque dice el Salmo, porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres santo, Señor, y en ti no hay pecado, pero fuiste hecho pecado por nosotros. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Ahora te pedimos, Señor, que tome las necesidades de este momento, que tú obres en cada vida, en cada corazón, en cada cuerpo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y amigo, y mañana, con el favor de Dios, continuaremos con los siguientes versículos del capítulo 27. Por lo pronto, siga escudriñando la palabra de Dios, que el Señor le dé entendimiento y sabiduría, sobre todo para entender la palabra y vivirla. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted.